Hola, vamos a ver los aspectos más importantes del tema 2, nutrición y dietética, dispensación de preparados dietéticos. Veréis cuando tengáis tiempo para estudiarlo que este tema se divide prácticamente en dos bloques fundamentales. Por una parte, vamos a tener el bloque en el que estudiaremos pues, la alimentación y nutrición y los principales nutrientes, y en otro en el que veremos pues, el principal consejo que podemos proporcionar nosotros en la oficina de farmacia. En el primer bloque, algunas de las cosas más importantes que debemos conocer es, en primer lugar, la diferencia en lo que es la alimentación y nutrición. La alimentación, al final, es una acción voluntaria, lo que viene a ser comer, que nosotros pues, podemos elegir los alimentos que digerimos, o sea, que vamos a ingerir, y puede estar pues, condicionada un poco por los factores que nos rodean. Sin embargo, la nutrición es un proceso involuntario y que abarca los procesos fisiológicos de absorción, de metabolismo y de excreción. Para conseguir que nuestro cuerpo se nutra, necesitamos administrar a través de los alimentos diferentes nutrientes. Podemos diferenciar entre macronutrientes y micronutrientes. Los macro son los que aparecen en mayor proporción, pues las proteínas, los glúcidos y los lípidos. Y los micros son los que aparecen en pequeñas proporciones, algunos en micras, y son pues las vitaminas y los minerales. Debemos conocer también lo que es el concepto de dieta equilibrada. Dieta equilibrada, en este apartado nos vamos a referir a una dieta para una persona que no va a tener ningún tipo de patología ni ninguna necesidad especial. Es una generalidad que podemos tener en cuenta pues, para una correcta alimentación. Pero que es verdad que en algunos casos pues, podríamos variar. Podemos resumir un poquito en que debe de tener una ingesta del 50% de hidratos de carbono, el 30% de lípidos y grasas y 10% de proteínas. Pero insisto, en algunos casos este puede ser modificado. Y, que no se me olvide, debe de tener un aporte correcto de vitaminas y minerales. Y además, que no se nos olvide, que es muy importante, una ingesta aproximada de 25 gramos diarios de fibra. Y podríamos añadir aquí también el consumo de unos 2 litros de agua. Pasamos a la parte de los distintos nutrientes y empezamos con los glúcidos. Los glúcidos son los que denominamos también hidratos de carbono o azúcares. Y los podemos dividir en lo que son los almidones y los azúcares como tal. Los almidones al final son complejos compuestos por distintas moléculas de monosacáridos y disacáridos, que están unidas entre sí entre enlaces glicosídicos y son unas como macromoléculas. Sin embargo, los azúcares los podemos llamar azúcares simples porque son disacáridos y monosacáridos. Respecto al metabolismo de los glúcidos, tener en cuenta que va a estar regulado por nuestro sistema endocrino, en el que la hormona más importante que está implicada es la insulina, que va a ser la responsable de disminuir los niveles de glucosa que hay en sangre. Debemos tener en cuenta también al glucagón, que realmente hace el efecto contrario. Cuando nosotros ingerimos los hidratos de carbono, estos se van a ir degradando en glucosa, que es la sustancia que nosotros vamos a absorber y la que vamos a usar como moneda energética. Si hay mucha cantidad de glucosa, esta acabará acumulándose formando los depósitos de glucógeno. Si en algún momento vamos a necesitar glucosa y no estamos haciendo ningún aporte alimentario, ese glucógeno se puede romper para que nosotros vayamos utilizando esa glucosa. Sin embargo, si hay exceso de hay exceso de acumulación de glucógeno y nosotros seguimos administrando glucosa y glucosa, lo que vamos a conseguir es que esa glucosa pase a convertirse en grasas. Pasamos a las proteínas y bueno, considerar que las proteínas están formadas por aminoácidos, que dentro de estos aminoácidos hay algunos que son esenciales y que precisamente estos aminoácidos van a configurar la estructura de estas proteínas. Primero en una cadena lineal, luego se pueden plegar y de la misma manera que estas están plegadas, pueden combinarse entre sí. Es decir, se pueden combinar varias proteínas
para formar una especie de macroproteína. Son bastante importantes porque además influyen en muchísimos procesos, no solamente forman parte de los tejidos, sino que están implicadas en el sistema inmune, en la coagulación sanguínea, etcétera, etcétera. Y pasamos a los lípidos, otro de los grandes grupos de macronutrientes. Son los que ya consideramos las grasas, que son insolubles en agua, y en este tema vamos a considerar a tres grupos: los ácidos grasos saturados, los insaturados y los esteroides. Son los que nos interesan más a nivel nutricional. Los ácidos grasos saturados son aquellos que no tienen dobles enlaces. Todos sus carbonos tienen hidrógeno. Son un poco los ácidos grasos que consideramos malos, ¿no? Los que están presentes en las grasas animales, los que están saturados de forma artificial, que aparecen en los ultraprocesados, aceite de palma, etcétera, etcétera. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el ácido palmítico. Sin embargo, los insaturados son aquellos que tienen tantos beneficios. Los podemos diferenciar entre monoinsaturados, cuando solamente tienen un doble enlace, y poliinsaturados, aquellos que tienen de 2 a 6. De los monoinsaturados, pues el más famoso es el ácido oleico. Ya sabemos que está presente en una proporción muy alta en el aceite de oliva, pero bueno, también en otros aceites como el de colza. Y de los poliinsaturados, pues los más conocidos, pues al final son los omega 6 y los omega 3. Los omega 6 que están presentes en el aceite de girasol, por ejemplo, y el omega 3 en los pescados. Uno de los pescados que más contiene omega 3 es el salmón, por ejemplo. Y pasamos a los esteroides. ¿Por qué los esteroides son tan importantes en la nutrición? Por el colesterol, que ya sabemos que pese a que es indispensable en nuestro organismo, que forma parte de las membranas celulares, de todas las membranas celulares, a su vez puede acumularse formando placas de ateroma. El colesterol se transporta en sangre por dos tipos de proteínas: HDL y las LDL. Las LDL son las que favorecen que se acumulen en los vasos sanguíneos. También conocer que dentro de este grupo está el ergosterol, que es como el colesterol, pero en hongos, y los fitoesteroles, que son unas moléculas similares que también aparecen en las membranas, pero de los vegetales. Considerar efectivamente que, claro, los excesos altos de colesterol conllevan a que este se acumule en los vasos sanguíneos y por lo tanto haya un alto riesgo de accidente cardiovascular. Para que no se produzca, no, pero para evitar que se acumule, pues conviene no consumir productos que tengan colesterol, es decir, aquellas grasas animales. No consumir tampoco muchos ácidos grasos saturados y, sin embargo, sí aumentar la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Otro gran grupo importante de nutrientes, en este caso micronutrientes, porque tienen que ser aportados a la dieta, pero una cantidad muchísimo más pequeña, son las vitaminas. Es verdad que se pueden dar situaciones en las que haya carencias de vitaminas, pero no es lo más habitual. O sea, normalmente todas las vitaminas las vamos a poder adquirir a través de la dieta, pero es verdad que se puede producir casos en los que haya hipovitaminosis, que hay una vitamina baja. Ya sabemos que muchísima gente tiene la vitamina D muy bajita y se tiene que tomar algunos suplementos, pero una vitaminosis es algo bastante complicado. Pero bueno, puede suceder. En algunos cuadros, en algunas patologías podría suceder. ¿Qué va a contribuir a que pueda haber determinadas vitaminas en una baja proporción? Pues alcohol, el tabaco, drogas, el estrés intenso y bueno, algunos medicamentos que claro que pueden interaccionar con su absorción. Como hemos dicho antes, las podemos dividir en las que son liposolubles,
que no son solubles en agua, pero sí en grasas o aceites, y las hidrosolubles. Dentro de las liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la E y la K, todas imprescindibles. Dentro de las hidrosolubles, las he diferenciado la vitamina C, evidentemente, y luego tenemos el grupo B, y os he sacado del grupo B la vitamina H, pero antes estaba englobada también en este grupo. Y la vitamina B12. La vitamina B12 tiene además especial importancia porque la vitamina B12 se ha puesto aquí porque es verdad que hay una enfermedad completamente asociada a su déficit, que es la anemia perniciosa. La vitamina B12 está implicada en los procesos de formación de glóbulos rojos y entonces una deficiencia de esta nos conlleva esta enfermedad. Además es muy importante porque es verdad que solamente está en animales de origen animal, entonces es un complemento que sí deben aportar las personas que sean veganas o vegetarianas. Tienen que tener especial control con esta vitamina. Luego pasamos a un breve comentario de los minerales. Como son unas cantidades muy pequeñas, no os he especificado, pero bueno, tened en cuenta que los minerales que aportamos a través de la dieta y los que están implicados en los distintos procesos metabólicos y fisiológicos son el sodio, el potasio, el calcio, fósforo, magnesio, hierro, flúor, el yodo, el litio, el zinc y el cloro. Ahora me pasa una parte que ya no son nutrientes, pero que sí son muy importantes dentro de la dieta. O sea, la fibra dietética no aporta calorías, entonces no se considera un nutriente, pero es muy importante para distintos procesos digestivos y para la salud. La debemos dividir en lo que es fibra soluble e insoluble. Y es verdad que aquí os he puesto un poquito, pues, dónde las podemos encontrar, pero la mayoría de los alimentos que contienen fibra suele venir combinada. Es un poco difícil hacer la diferencia. En la avena, la cebada, guisantes, frutas predomina la soluble, mientras que en el trigo, el salvado, bueno, en el salvado evidentemente sí que es todo insoluble, pero claro, si consideramos el trigo o los frutos secos y verduras, van a tener las dos combinadas. Pero bueno, predomina un poquito más en este caso la insoluble y en los que os he puesto aquí la soluble. Pero suele venir combinada. Y otro elemento que no nutriente, porque tampoco aporta calorías, es el agua. Que pues ya que nosotros somos el 60% de agua, la mayoría de nuestras reacciones en el organismo se van a producir en ella, en el agua. Y bueno, conocer que es recomendable también pues, beber entre 2 o 3 litros de agua, que esto puede variar en 1 litro, pues por determinadas las circunstancias en las que nos encontremos. Y aquí pasamos a la parte un poquito ya más relacionada con lo que viene a ser la dispensación en oficina de farmacia. ¿Qué consejos podemos dar nosotros, conociendo todo lo que hemos visto hasta ahora y asociándolo a las distintas patologías que nos vamos a encontrar? En primer lugar, he empezado con la obesidad, porque es verdad que por desgracia es una patología que cada vez afecta a más personas y que está además muy estrechamente relacionada con la dieta y la nutrición. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la oficina de farmacia? Pues en primer lugar, detectar si estamos ante una persona que de verdad está obesa o simplemente ha cogido un poquito de peso por unas circunstancias personales. Y para ello tenemos unos instrumentos de medida que nos permiten saberlo. Los hemos dividido en valores somatométricos directos e indirectos. Los directos: conocer el peso y la talla de esa persona, el perímetro de la cintura. Si es superior a 88 en mujeres y a 102 en hombres, va a indicar que hay un posible riesgo de padecer obesidad y por lo tanto también va a haber riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. El perímetro de la cintura parece una bobada, ¿no? Pero al ser una articulación en la que prácticamente no hay grasa, si vemos a un paciente que tenga una muñeca muy gordita, va a indicarnos que ahí hay un exceso
de peso y de grasa en ese cuerpo. Y de los valores somatométricos indirectos, el más importante es el índice de masa corporal, que nos va a permitir no solo saber si una persona tiene sobrepeso o tiene obesidad, sino en qué grado y en qué rango. Se puede calcular de una forma muy sencilla y es dividiendo el peso por la estatura al cuadrado. Entonces nos va a dar un valor que nosotros podemos englobar en estos rangos de aquí. De 18 a 25, pues va a ser un peso normal, creo que os dais cuenta que es un rango bastante amplio. Por debajo de aquí vamos a encontrarnos en delgadez y por encima en obesidad de distinto. Todos que dentro de la oficina de farmacia se dispone de multitud de complementos alimenticios, de productos de adelgazamiento, pero hay que tener en cuenta que muchas cosas de estas inducen a una percepción errónea de la enfermedad y no son tan eficaces como nos quieren vender. Hay muchos productos que conocemos como productos milagro y es muy importante que en la oficina de farmacia sepamos diferenciar las características de cada paciente y de ver si este producto de verdad le va a funcionar o no. Nos podemos dividir en tres grupos: los complementos de la dieta, los sustitutivos de una comida y los he puesto también con los edulcorantes. Los complementos de la dieta suelen ser fibras de distinto tipo que van a ayudar a esas personas que al tener obesidad se estén sometiendo a una dieta muy estricta y entonces pues pasen de a lo mejor ingerir 3.000 kilocalorías a 1.500. Evidentemente esa persona va a pasar bastante hambre y la fibra va a ayudar a que se sienta un poquito más saciado, no tenga esa sensación de ansiedad por comer porque nota hambre. Entonces algunos de los más usados en la oficina de farmacia va a ser el chitosan, cúrcuma nano, luego también algunos diuréticos porque en algunos casos el aumento de peso se puede deber también a una acumulación de líquidos, por una dieta excesiva en sal, pero son simplemente ayudas, o sea, ayudas a una dieta y una correcta nutrición de estos pacientes. Los sustitutivos de la comida lo que hacen es reemplazar de una forma parcial o total una de las comidas que hay que hacemos en la dieta. A mí particularmente no me gustan mucho, pero bueno, existen y hay gente que le funcionan muy bien. Pero bueno, creo que es más importante aprender a seguir una dieta equilibrada que a sustituir precisamente alimentos importantes por una barrita o por un batido. Y los edulcorantes, pues son unas sustancias tanto de origen animal o sea, natural como artificial, que lo que van a hacer es aportar a los alimentos un sabor dulce. Va a sustituir pues al azúcar. Que tampoco es muy recomendable porque a lo mejor en estos pacientes lo que debemos hacer es intentar que vayan bajando ese umbral de dulzor, de estas experiencias palativas tan grasientas y tan dulces. Pero bueno, es verdad que al ser dietas, a veces están haciendo dietas muy restrictivas, pues conseguimos que un café o algún otro alimento pues sea un poquito más agradable y sean más fáciles de llevar. Yo aquí os pongo una serie de consejos que pueden ser los que os he puesto yo, pueden ser otros tantos, pero que no nos limitemos solamente a recomendar ciertos productos o a decirle a la gente que haga dieta, ejercicio, porque eso es lo ideal, pero es muy difícil de hacer en algunos pacientes. Entonces creo que hay uno de los puntos aquí en los que os pongo que hay que recomendar tus objetivos factibles. No puedes decir a una persona que pesa 90 kilos y tiene que bajar y pesar 70 que lo haga en 2 meses. Pues no, hay que hacerlo poquito a poquito. Hay que saber si hay una patología previa de ansiedad. E ir llevando con pasos concretos y sin tener ninguna prisa para evitar efectos rebote, evitar ansiedad, frustración, etcétera. Otro grupo que nos vamos a encontrar en la oficina de farmacia va a ser a los deportistas.
Es verdad que no está relacionado con ninguna patología en concreto, pero al final los deportistas tienen unas necesidades energéticas diferentes, van a estar aumentadas y luego mayores pues sufren un desgaste mayor. Y hay muchísimos complementos, seguro que conocéis muchos, en los que vienen con magnesio o que vienen con glucosa para poder tener una recuperación extra rápida. Y creo que es importante también que los conozcamos porque igual que los anteriores, algunos son un poquito milagro, pero sin embargo hay otras cosas sí que están demostradas que funcionan muy bien. Que os tengo puesto pues el magnesio con el grupo y las vitaminas del grupo B y C, porque es verdad que los deportistas las consumen, o sea, las consumen mucho más que una persona que no practica tanto deporte. Y los complementos para refuerzo en el ejercicio pues son para la recuperación después de haber hecho una actividad física muy muy intensa. Claro, no me estoy refiriendo solamente a hacer una carrerita de media hora, ¿no? De hacer una maratón o estar haciendo alguna carrera en bici que conlleva 3 horas, 4 horas. Después de hacer ese tipo de ejercicio es importantísimo poder poder recuperarte casi de golpe, porque se ha perdido una cantidad inmensa de nutrientes en ese esfuerzo. Otro punto muy importante que vamos a tener que conocer, porque lo vamos a ver todos los días en nuestras oficinas de farmacia, son las diferentes etapas de la vida de la mujer. ¿Cuáles van a ser estas? Pues el embarazo, la lactancia y la menopausia. Sobre todo lo más importante es el embarazo y la menopausia. En el embarazo, porque tenemos que hacer especial hincapié, se hace a nivel médico también, pero es muy importante que conozcamos que hay que hacer un aporte extra de ácido fólico para que no se den malformaciones neurológicas en el feto. Ya mayores, es verdad que muchas mujeres embarazadas necesitan un extra de hierro porque están en unas situaciones ahí de anemia, y que también es muy importante en algunos casos aportar yodo para garantizar la función tiroidea. Actualmente es verdad que el yodo está muy presente en muchos alimentos, aunque no vivamos cerca del mar, pero es verdad que conviene siempre tenerlo en cuenta. Son 3 compuestos que sí que tienen que estar garantizados en la dieta de una embarazada. Y por lo tanto, por si no quedan garantizados, va a haber muchos complementos alimenticios que los lleven. Algunos de ellos, de hecho, se encuentran en forma de medicamentos. Pero en otros casos podemos sugerir algún complemento que sí que los contenga. En la lactancia materna, pues considerar que algunos alimentos pueden cambiar el sabor y el olor de la leche. Y sí que es muy importante recomendar que tienen que beber mucho agua. Un poquito más, o sea, en este caso sí que debemos pasar de los 2 litros y acercarnos más a las 2,5 o a los 3 litros. Y que evidentemente, igual que en el embarazo, pues hay que evitar la toma de determinados antibióticos, alcohol, etc. Y la otra etapa que os había comentado, la menopausia, que me parece de las más interesantes porque la menopausia conlleva unos síntomas que se tratan sobre todo desde la oficina de farmacia. Hay muchas mujeres que empiezan a notarlos en cuanto se les retira la menstruación y acuden directamente a la oficina de farmacia. Estos síntomas que nos van a comentar, pues va a ser los sofocos, la sudoración, sequedad vaginal, insomnio. Como se ralentiza un poquito el metabolismo, también pueden tener un aumento de peso que no saben controlar, no saben cómo viene. Ya mayores se pueden dar casos en los que ya haya osteoporosis o pérdida de masa ósea. Y aquí sí que vamos a encontrar muchas formas de tratarlo. Vamos a encontrar complementos que directamente las tengan, prácticamente todas, o sea, están muy enfocados a tratar todos los síntomas. Los más usados, con las isoflavonas de soja, con la cimífuga racemosa, porque es verdad que está demostrado que ambas cosas controlan bastante los sofocos y estas sudoraciones repentinas que les vienen. También la salvia, que también se recomienda en el periodo premenstrual porque
que regula un poquito ese malestar que viene asociado con los cambios hormonales. Pero claro, muchos otros mayores de estos complementos pues pueden meter melatonina para que lo tomes por la noche y además ayuda a conciliar un poquito el sueño. Y muchos van a venir pues con vitamina D. Con vitamina D porque es verdad que el riesgo de osteoporosis y pérdida de masa ósea está muy relacionado con el proceso de la menopausia. Otro grupo de edad que vamos a tener que tener muy en cuenta es en la tercera edad. No porque necesiten unas características dietéticas especiales, sino porque va a haber algunas circunstancias que van asociadas a la edad que van a requerir de algunos complementos o de algunos productos dietéticos más específicos para para este sector de la sociedad. Van a tener problemas para tragar en algunos casos, se pierde mucha masa corporal, hay más inapetencia, no les apetece comer tanto y entonces se han desarrollado unos productos, una alimentación adaptada específicamente para este periodo de edad. Engloba desde espesantes, algunos preparados como purés y batidos, incluso gelatinas para tomar directamente un espesante pero un poquito más apetecible, a batidos directamente con unas características concretas de proteínas y vitaminas para que no les falte ningún nutriente, e incluso pues algunos suplementos que podrían venirles bien cuando hay alguna patología, como las pérdidas de visión o audición y la pérdida cognitiva. Comentaros que es muy importante aquí. Es muy importante que tengamos en cuenta que algunos de estos productos, no los suplementos orales, pero los batidos proteicos, los espesantes, algunos de los preparados están financiados por la Seguridad Social y pueden ser recetados por especialistas. Para ello deben de cumplirse ciertas normas, ¿no? Que simplemente pueden ser, solamente los podremos dispensar si esa receta está avisada por inspección médica, que pueden prescribirse hasta 4 unidades de un mismo producto por receta, pero esto siempre que hablemos de receta de papel. Actualmente, al encontrarnos con la receta electrónica, podremos encontrarnos casos en los que en el tratamiento de un mes a algún paciente le aparezcan 5 envases o 6 envases. Pero siempre que nos refiramos a una receta de papel, sí que no se pueden dispensar más de 4 unidades, ¿vale? Y que no los podemos sustituir. No podemos sustituir una marca por otra, una forma por otra, pero sí que nos deja sustituir los sabores. Normalmente de cada especialidad, pues pueden tener el sabor vainilla, chocolate, multifrutas, etcétera, etcétera. Y entonces en ese caso, si a un paciente no le gusta el que le ha puesto el médico o lo que sea, sí podemos cambiar el sabor. Eso sí que no hay ningún problema. Y, muy importante también, están exentos de aportación. Da igual el TSI que tenga el paciente, sea TSI 1, 2, 3, 5, me da igual. Nunca van a pagar nada. Esto nos va a ocurrir con todos los tipos de alimentos que se dispensen en la farmacia. Alimentos que cumplan estas características. Vamos a verlo más adelante. Nos pasará con los alimentos infantiles especializados y con la medicación enteral y parenteral. Precisamente, pasamos aquí ahora ya a la alimentación infantil, en la que deberíamos diferenciar lo que viene a ser el periodo lácteo del destete. En el periodo lácteo llegamos hasta los 5 o 6 meses, donde solamente toman leche materna o las leches de fórmula que veremos ahora. Y en el periodo de destete ya empezamos a incluir distintos alimentos poquito a poquito en la dieta del bebé. Tanto en el periodo de lácteo como en el destete, en la oficina de farmacia nos vamos a encontrar con fórmulas que puedan, en primer lugar, sustituir a la lactancia materna en los casos en los que no sea posible. Siempre va a ser de elección la lactancia materna, pero por circunstancias de la madre o del bebé, hay muchas veces que no es posible.
En esos casos vamos a tener distintas fórmulas. Las de inicio, que son solamente hasta los 6 meses, las de continuación, cuando ya se va introduciendo también alimentación, y las de crecimiento, que estas ya se les administran con 1 año, 2, 3 de edad, se pueden tomar. Luego, tener en cuenta que también existen fórmulas especiales para niños prematuros, para aquellos que son intolerantes a la lactosa. Luego hay otras que vienen específicas para casos más graves de estreñimiento o que tienen o niños que padecen problemas digestivos y regurgitan la leche cuando se les administra, etcétera, etcétera. Y algunos de estas fórmulas especiales, como os he comentado antes, también están financiadas por la Seguridad Social, siguiendo las mismas normas que hemos dicho con la alimentación adaptada. Si queremos conocer también cómo podemos ir añadiendo alimentos en la dieta del bebé. Los tengo aquí comentados los más importantes, cuando se puede empezar a meter el gluten o cuando podemos meter el yogur. Algunas cosas que sí que debemos evitar cuando son pequeñitos, como la miel por el riesgo del Clostridium o el consumo precisamente pues estos peces que acumulan mucho metilmercurio, etc. Y luego también es verdad que a mayores de las fórmulas de leches adaptadas, también vamos a tener en la oficina de farmacia pues papillas, potitos que nos vayan ayudando a integrar estos alimentos. Pero vamos, estos alimentos se pueden integrar en las papillas y purés que hacen los papás y las mamás sin ningún tipo de problema, pero bueno, conocer que tenemos esas opciones también en la oficina de farmacia. Luego vamos a pasar ya a lo que vienen a ser distintas patologías. Patologías, algunas os voy a comentar porque es verdad que todas no las podemos considerar. Os he puesto un poquito las más importantes, pues, cardiovasculares, diabetes, enfermedades digestivas, cáncer, pero vamos a encontrarnos seguramente muchas más circunstancias en una oficina de farmacia. Pero bueno, os he puesto las más importantes. Vamos a empezar dentro de las patologías hablando por las enfermedades cardiovasculares, que tienen una alta incidencia desde la oficina de farmacia. Podemos recomendar y aconsejar precisamente muchísimas cosas para esta patología. Lo primero, cambios en los hábitos de alimentación, promover el ejercicio, recomendar algunos alimentos clave, o sea, de reducir la ingesta de colesterol de determinados alimentos animales, todas las grasas, todas las mantequillas, etcétera, y a su vez promover el consumo de alimentos que contengan ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Se les debe recomendar que limiten algunos alimentos o de hecho que directamente los eliminen, como son los ultraprocesados y todas las proteínas de origen animal, cambiarlas por las de origen vegetal o de pescado. Aumentar también el consumo de fibras integrales, quitar los aceites refinados, o sea, los azúcares refinados, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las recomendaciones que evidentemente no sabemos todas, pero que no nos damos cuenta de que las debemos hacer hasta que no tenemos algún tipo de susto, de advertencia relacionada con la salud cardiovascular. Otra enfermedad que debemos tener, de la que debemos hablar precisamente en este tema, es de la diabetes. En este caso os la he enfocado la diabetes mellitus, que es la de tipo 1, es decir, la de los pacientes que no producen insulina, pero se puede extrapolar también a los pacientes que padecen diabetes tipo 2, que en realidad lo que han desarrollado es una resistencia a la insulina propia. Es muy importante que estos pacientes controlen los niveles de glucosa, que se mantengan en un peso adecuado para que no se exacerben esos
esos problemas que lleva asociados la diabetes, que tengan una alimentación equilibrada, que aporten alimentos frescos, evitando siempre los ultraprocesados, porque además haciendo una proporción correcta de alimentos frescos vamos a tener un balance muy importante de cromo y zinc que están relacionados directamente con el metabolismo de la insulina y de la glucosa. Limitar el aporte de sodio, porque ya que tenemos que tener especial cuidado con el peso, también tener especial cuidado con la tensión. Y recomendar que hagan ejercicio físico. Pero ejercicio físico siempre y cuando mantengamos los niveles de glucosa constantes. La siguiente patología de la que vamos a hablar es del cáncer y la vamos a tratar desde dos vertientes. Por un lado, considerando la dieta como un factor de prevención y por otro, el tratamiento dietético que debe seguir un paciente oncológico. En primer lugar, me gustaría dejar claro que tenemos aquí puesto como alimentos promotores del cáncer y alimentos protectores tiene que estar muy cogido con pinzas porque no hay alimentos que te curen del cáncer, igual que tampoco determinados alimentos van a producir cáncer como tal. Es verdad que aquellos alimentos que no son saludables normalmente se está viendo y se están haciendo estudios en los que se ve que favorecen el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Pero, igual que esto sí que se está demostrando que aquellos alimentos nocivos lo suelen ser para todo, con los alimentos protectores hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que no vamos a curar un cáncer o probablemente no podamos tampoco evitarlo con el consumo de estos alimentos. Los tenemos que introducir en nuestra dieta porque van a ser saludables en todos los aspectos, pero no los quiero convertir en alimentos milagrosos. Esa es la aclaración que creo que es bastante importante. Luego es lo que os quería comentar, que en esta patología se pueden dar casos en los que haya que extirpar algunas partes del aparato digestivo y por lo tanto os he querido meter aquí la nutrición enteral y la parenteral. Es verdad que vamos a encontrar más patologías en las que sea necesario usar nutrición enteral o parenteral, pero os la he puesto aquí porque por desgracia es una de las patologías que más precisan de este tipo de nutrición. ¿Por qué? Porque no solo por la extirpación de determinadas partes del sistema digestivo, sino también porque con el cáncer se llega a un estado nutricional de caquexia en el que el paciente adelgaza mucho, no asimila bien los alimentos, no puede comer bien esos alimentos. Entonces es muy importante que los podamos administrar con nutrición artificial, ¿vale? Dentro de esta nutrición artificial entra también lo que hemos comentado antes para los alimentos adaptados que también se suministran a la población de la tercera edad. Pero a mayores, aquí os quería poner lo que es la nutrición enteral y la parenteral. La enteral es aquella que se va a administrar por sonda, porque por las diferentes patologías no se pueda tragar bien, no se tenga todo el aparato digestivo completo y entonces necesitemos dar esos alimentos a través de una sonda que vaya directa a alguna parte en la que ya sí que se pueda asimilar esos nutrientes. En el caso de la nutrición parenteral, lo que vamos a hacer directamente es administrarlos por vía intravenosa. Dentro de la nutrición parenteral nos vamos a encontrar con las mismas características de dispensación que los alimentos que hemos mencionado anteriormente. El resto de batidos o las fórmulas especiales para lactantes.
Sin embargo, la nutrición parenteral se prepara en las farmacias hospitalarias. Se preparan las farmacias hospitalarias porque normalmente se administra en hospitales o en residencias ultramedicalizadas, pero es verdad que hay algunas circunstancias en las que el paciente puede administrarse a sí mismo, bueno, administrar los familiares al paciente la nutrición parenteral. Aún así, al tratarse de alimentación, tienen que ir a por ella cada 2 o 3 días. No son como los batidos que vienen preparados individuales y pueden hacerles un proceso de conservación que permite que tengan una caducidad más alta, pero en la nutrición parenteral no. Tienen que ir cada 2 o 3 días a por ella a las farmacias hospitalarias, ¿vale? Antes de pasar ya a las enfermedades digestivas, por comentar alguna otra enfermedad en la que haya que administrar la nutrición enteral, pues cuando hay algún tipo de parálisis cerebral que pueda afectar algunos de los músculos implicados en la deglución, en casos de esclerosis múltiple en los que ya tampoco se puede realizar el proceso de deglución correctamente, etcétera. Que no solamente la vamos a ver no la van a necesitar solamente pacientes con cáncer, pero que muchos de ellos sí que lo van a necesitar en algún momento, pero también lo indican en muchas otras patologías. No me gusta. Dentro de todas las patologías digestivas que podemos encontrarnos, os he destacado la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son las dos enfermedades autoinmunes. Y por otro lado os he puesto también el síndrome de colon irritable, que no es una enfermedad autoinmune. A veces cursa con un cuadro crónico, otras veces con un cuadro agudo, pero son 3 enfermedades que pueden condicionar un poco la calidad de vida de los pacientes que la padecen. En estos casos va a haber que hacer una especie de consejo, os los he puesto aquí, pero mucho más individualizado. Son enfermedades que las 3 precisamente pues cursan con diarrea, con meteorismo, flatulencia, pueden conllevar anemia, pueden haber distintas patologías asociadas a la absorción de determinados nutrientes. Entonces habrá que diferenciarlas según las características de cada paciente. Y están aquí pues indicados. Aquí, por ejemplo, ponemos eliminar de la dieta los lácteos de aquellas personas que que noten que empeora su enfermedad con el consumo de lácteos. En otros casos a lo mejor tienen que limitar el consumo de legumbres porque les producen más flatulencias que otros alimentos. Ellos van a ser los que más conozcan los alimentos que les van a sentar mal. No vamos a poder hacer una generalización, pero sí indicarles un poquito, pues es que cuando como cuando como las lentejas y las alubias y no sé qué, pues es que noto como muchas flatulencias, pues recomendar un poquito que vayan observando, vayan viendo qué alimentos no les sientan del todo bien y disminuir el consumo de estos o hacerlo en cantidades mucho más pequeñas para que puedan digerirlo mejor. Y a mayores, en estas patologías me gustaría comentaros que es bastante importante recomendar la ingesta de probióticos y prebióticos. Son enfermedades que conllevan procesos de diarrea y cuando hay diarreas muy intensas, la microbiota intestinal pues queda completamente arrasada. Entonces son pacientes que agradecen mucho este tipo de complementos alimenticios que tenemos en la farmacia, que vienen con probióticos y probióticos, con distintas bacterias y levaduras que ayudan a reponer la microbiota intestinal. Y aquí ya por último es un poquito un resumen de cómo podemos recomendar, cómo podemos ayudar a determinados pacientes en sus patologías, en sus problemas con la alimentación o en sus procesos fisiológicos naturales, como puede ser el embarazo o puede ser la menopausia. Hay algunas enfermedades y trastornos que la mayoría de los pacientes antes de ir al médico van a acudir a una oficina de farmacia por eso, porque lo que notan a lo mejor es que sí un poco de estreñimiento, que sí un poco de
peso, que notan sofocos asociados a la menopausia y van a recurrir primeramente al consejo que le vamos a dar nosotros desde la oficina de farmacia. Entonces, este consejo tiene que estar muy... Y este consejo yo creo que tiene que ser muy, muy honesto. Creo que conocemos muchos productos que os he comentado antes que se venden en oficinas de farmacia y que parece que son milagrosos y que prometen muchas cosas, pero luego hacen muy poco. Entonces, creo que es muy importante que nosotros conozcamos qué nos va a aportar cada complemento, cómo lo vamos a poder usar para poder dar un consejo real, no una venta de humo. Entonces, creo que somos uno de los profesionales más cercanos al paciente, entonces es muy importante que aconsejemos a que los distintos pacientes que se nos van a ir pasando por delante pues sigan una alimentación adecuada, les recomendemos hacer ejercicio físico, porque son las cosas que sí que sabemos que funcionan para la mayoría de las patologías que nos vamos a encontrar. Y no centrarnos en eso, en los productos vendehumos que muchas veces no van a conseguir que el paciente consiga su objetivo, sobre todo a la hora de perder peso o de controlar los niveles de glucemia. Entonces, nada, un poquito un resumen para eso, para que veamos que tiene mucha importancia el consejo desde la oficina de farmacia y sobre todo en este tipo de patologías. Patologías no... También hemos puesto el cáncer, efectivamente, pero sí que se va a acercar mucha gente a decir, pues es que me está pasando esto, como que estoy un poco más inapetente, no quiero comer tanto, no sé si igual podría tomar algo, pues le tenemos que decir directamente, pues mira, si hay determinados alimentos que están preparados para un caso como el tuyo, que además puede estar financiado por la Seguridad Social y que si tú hablas con tu oncólogo te lo va a mandar, va a medir los nutrientes que te están quedando un poquito más flojos y te lo puedes recetar sin problema. También nos encontraremos situaciones en las que a lo mejor no nos están haciendo una consulta directa sobre esa alimentación o sobre alguna patología digestiva, pero sí que podamos sospechar que pueda haber algún trastorno de la nutrición detrás, pacientes que a lo mejor consuman muchos laxantes, que a lo mejor no estén aportando la cantidad suficiente de dieta o estén pasando por una época de estrés más alta y se encuentren más cansados y vengan directamente a por un complemento multivitamínico y lo que necesitan a lo mejor es simplemente adecuar un poquito más su alimentación para que cese ese cansancio que a lo mejor se viene por un déficit o por una alimentación incorrecta, de no estar incluyendo los alimentos que nos aporten las vitaminas y minerales esenciales y tenga un aporte extra, sin embargo, de a lo mejor grasas, proteínas e hidratos de carbono que no conviene. Creo que os habéis encontrado con un tema bastante largo, pero que podéis abarcar en dos partes porque están claramente diferenciadas. Ya lo habéis visto al principio. Primero tenéis que tener ahí los conocimientos generales de nutrición para luego poder hacer un asesoramiento y un consejo más preciso. Espero que no tengáis muchas dudas y que si las tengáis me las comentéis. Un saludo.